quien nos dice que la sociedad es lo más importante, que el individuo se debe sacrificar necesariamente para el bien de la sociedad. Parte del problema, sin embargo, es cómo decidimos, quién decide qué es bueno para la sociedad. Estos son algunos de los problemas filosóficos, éticos, que tienen que ver en la relación entre el individuo y la sociedad. Ricardo Rojas es un abogado con una larga carrera en el Poder Judicial de Argentina, también doctor en Historia Económica. Es ensayista, autor de varios libros y recientemente acaba de ganar el primer premio del concurso de ensayos Caminos de la Libertad con el ensayo Individuo y Sociedad. Ricardo Rojas, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Un gusto estar con ustedes. ¿Individuo o sociedad? ¿Qué opinas de aquellos que nos dicen que no, que el individuo se tiene que sacrificar frente a la sociedad? Bueno, tú sabes que hay dos tradiciones en el mundo respecto de la relación entre el individuo y la sociedad. Ha habido un desarrollo muy grande. Uno piensa que la sociología empezó con Comte en el siglo XIX. Eso es lo que nos han dicho, lo que claro, nos enseñan en las universidades. Y como dice Mises, lo único que hizo Comte fue inventar el nombre, pero eso, el estudio de la sociedad tenía una larguísima tradición que tuvo un paso por los autores escoceses que realmente retomaron la vieja discusión griega sobre el orden y cómo se lograba el orden en la sociedad, si el orden era espontáneo o si el orden era artificial, distinguían los tipos de orden. Y los escoceses explicaron muy claramente que en realidad la sociedad es el producto de la interacción de individuos que buscando su propio provecho toman decisiones, hacen acuerdos, fomentan y forman instituciones y generan muchas veces efectos que ni siquiera buscaban cuando interactuaban con otros, generan normas, generan reglas de conducta que otras personas acatan porque se dan cuenta que les conviene. Y todo eso ha sido espontáneo, nada de eso ha sido impuesto por ninguna autoridad. Pero tenemos la otra escuela, la que plantea que el individuo cede sus derechos individuales a cambio de protección en un contrato social, la idea de Rousseau, que nos plantea además que todo esto es por el bien nuestro y que si alguien nos restringe la libertad es por nuestro propio bien. ¿Qué opinas? Exacto, y esto tuvo un punto muy fuerte en el siglo XIX por obra del positivismo, cuando la forma de estudiar a la sociedad tomó la metodología de las ciencias naturales, se empezó a considerar a la sociedad como si fuera un organismo. Y ese organismo era algo que había que estudiar como organismo, como un todo. Ahí el individuo ya desapareció. Es simplemente una pieza más de ese rompecabezas que alguien tiene que ordenar de alguna manera. Y la sociología se empezó a estudiar de ese modo. Ya no importa el individuo, ahora lo que importa es la sociedad. Y el individuo tiene que adecuar su conducta a lo que la sociedad le exige. Es lo que nos dice la teoría marxista, ¿no es Exacto. así? ¿Y qué opinas? A ver, en esta dicotomía entre individuo y sociedad, ¿cuál es tu posición? Veo que has escrito sobre Ayn Rand, o sea que me lo puedo suponer, pero me gustaría conocer tu punto de vista. Bueno, a ver, la sociedad debe ser considerada como un proceso de intercambio. O sea, la sociedad no es ni un organismo físico. O sea, que estás del lado de los escoceses. Exactamente, claramente. Y de los escoceses y fundamentalmente también de los austríacos que retomaron esa idea y la desarrollaron Hayek. En Mises. Economía, pero también en política y en ética. Bueno, tú sabes que este paper tiene lo que a mí me disparó a escribir sobre este tema. Es este ensayo que ganó el primer premio de ensayo de exacto. Caminos de la Libertad. Es una frase, una nota al pie de Mises en La acción humana, donde él dice, miren, la praxeología, que es la ciencia de la acción humana, no debe restringirse a la economía o a la cataláctica. Es aplicable a todas las ciencias sociales. Y esto, nadie había recogido ese guante que Mises les había tirado. Se pensaba que la escuela austríaca era de economía y que ahí se tenía que mantener, ¿no? Claro, pero Mises nos dice claramente, miren, esto no termina con la economía, todas las ciencias sociales, porque en realidad la sociedad es un proceso de intercambio entre individuos, y ese proceso de intercambio tiene aspectos. Uno es el económico, otro es el jurídico. El derecho debería ser entendido, como decía Bruno Leoni, que es uno de los exponentes más claros de la escuela austríaca en materia de derecho. Bruno Leoni decía, el derecho empieza cuando hay un conflicto, cuando hay un reclamo. Hasta entonces el derecho no existe, y el derecho, acabo de publicar un libro que se llama Fundamentos Praxeológicos del Derecho, donde llevo la praxeología de Mises al estudio del derecho. Y precisamente
el derecho, la economía y toda forma de intercambio entre individuos deberían estar elaboradas metodológicamente con las mismas reglas. Sin embargo, nosotros por obra del positivismo del siglo XIX, del racionalismo del siglo XVIII, hemos creado un montón de ciencias separadas con fundamentos metodológicos no solo diferentes, sino muchas veces contradictorios entre sí. Ricardo, si vemos en el mundo en la actualidad, vamos a ver que hay países, hay estados que en realidad están buscando aplicar este sistema, esta idea de que la colectividad o la sociedad es más importante. Hay otros que le dan privilegio al individuo. ¿Nos puedes hablar de esta dicotomía que estamos viendo también en la geopolítica? Sí, bueno, Ayn Rand le llamaba a esa visión de que el hombre pertenece a la nación, a la patria o lo que fuera, le llamaba la premisa tribal, ¿no? La premisa tribal, así le llamaba. Claro, decía, este preconcepto de que el hombre no es un individuo, sino que es parte de un grupo y que debe su vida al grupo. Ahora, esta era la posición de los fascistas, ¿no? Claro. Y de los nacionalsocialistas, de Mussolini y de Hitler, ¿no es así? Exacto, y las sociedades que realmente han avanzado y que la gente ha podido buscar, porque el problema, fíjate, hay una cuestión que es hasta lógica y de sentido común. Se pretende que, y esto Hayek lo explicaba muy bien, Hayek decía, las sociedades no pueden ser reglamentadas ni organizadas por ninguna autoridad, porque son fenómenos complejos, son fenómenos, los fenómenos sociales son fenómenos complejos. Y el punto es que hay millones de personas que tienen intereses distintos, que tienen objetivos distintos, que tienen cualidades distintas, y todas están interactuando en procura de su propio bienestar. No hay una sola persona en el mundo que pueda sustituir esos millones de intereses y ordenarlos a todos de una sola manera. Y la computadora más poderosa del mundo podría hacerlo, entre otras cosas porque todos nosotros cambiamos de opinión permanentemente. Pero además, si las sociedades son complejas, la verdad es que los sistemas regulatorios no lo son sistemas muy sencillos. Exacto. Y por eso la incompatibilidad. Exacto, y por eso es que las sociedades que han avanzado en el mundo y su gente ha sido próspera, ha sido en los momentos en que cada individuo se le ha reconocido el derecho a buscar sus propios objetivos, a buscar su felicidad, a luchar por sus derechos, cada uno en la capacidad y en la dirección que pretenda, y el Estado solamente ha protegido la posibilidad de que cada uno pueda seguir su propio camino. Pero hay quienes nos dicen, por ejemplo, que los estados escandinavos son más prósperos porque están más regulados o porque tienen a unos individuos que que renuncian a sus intereses para apoyar a la sociedad. Hay quien dice que no es cierto, que son distintas. Los que han estudiado fuertemente las sociedades escandinavas, sobre todo en las últimas décadas, dicen que el socialismo escandinavo tiene mucho de mito, pero además hay una frase maravillosa de Milton Friedman. Milton Friedman decía, ustedes no copien lo que hacen los países ricos cuando son ricos, copien lo que hicieron para volverse ricos. Interesante. Y los ¿Y países qué hicieron estos países para los hacerse países ricos? escandinavos fueron en el siglo XIX profundamente capitalistas, profundamente defensores de los derechos de propiedad, de la libertad de comercio. Bueno, lo siguen siendo, Y ¿no? lo siguen siendo. En el índice de derechos, índice de libertad, los países que más defienden los derechos de propiedad son los escandinavos. Exacto. Por lo tanto, hay que estudiar, es un fenómeno complejo que no es tan lineal como decir es socialista o es capitalista. Son países que han tenido una fuerte tradición capitalista, que protegen los derechos de propiedad y que al mismo tiempo tienen fuerte carga impositiva. Ricardo, en América Latina desde hace muchas décadas tenemos esta tendencia intelectual de que lo mejor que puede haber es el Estado, el individuo debe someterse al Estado y el Estado debe buscar la igualdad de todos los individuos. ¿Qué opinas? Mira, siguiendo en la misma línea de lo que veníamos hablando, la idea de la premisa tribal y de la sociedad como un organismo es terriblemente atractiva para los políticos que quieren aprovecharse del poder. ¿No? Es decir, la idea... Pero hasta un Donald Trump, ¿no? Que dice que rechaza el globalismo y dice que él representa el patriotismo frente al globalismo. Exacto, y nos han acostumbrado a pensar que la sociedad necesita a alguien que la gobierne. Y esto no es inocente, esto ha sido una prédica que en América Latina se ha dado intensamente a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del XXI, convenciendo a la gente de que cuando las cosas andan mal,
el problema es la persona que gobierna y lo único que hay que hacer es cambiar la persona, pero no el sistema. Y hasta que no se cambie el sistema y no se vuelva a reconocer la supremacía de los derechos del individuo por encima del gobierno. Fíjate que el gobierno es un empleado nuestro. Está pensado para... Pues qué bueno que me lo dices, porque no lo piensan así los gobernantes que yo he conocido. Claro, imagínate que yo tengo escrito una novela que se llama El Consorcio, que trata de un edificio de departamentos que contrata un administrador. Y el administrador empieza a gobernar el edificio como si fuera un país, con los mismos criterios que se gobiernan los países democráticos actualmente. Todo termina en un caos y la gente termina perdiendo totalmente sus derechos a manos de su administrador, que es su empleado. Y eso que parece tan claro en un edificio es lo mismo que sucede en un país. En un edificio no puede llegar el administrador y cobrarte más de cuota de mantenimiento para apoyar a los que no les alcanza para pagar la cuota. Exactamente, ¿sí? Y sin embargo uno acepta que el gobernante haga eso en todo momento. Jefferson decía que el precio de la libertad es la eterna vigilancia y precisamente vivir en una sociedad libre requiere un esfuerzo de la gente para luchar por sus derechos. El liberalismo surgió en el mundo como una forma de enfrentarse y limitar el poder. Y a lo largo de la historia lo hizo bastante efectivamente durante algunos siglos. Y hoy lo que creo que tenemos es que retomar esa idea de que el liberalismo es ponerle límites al gobierno, sea cual fuere. Pero ¿cuál es el liberalismo? Porque, a ver, antiguamente el liberalismo era la defensa de las libertades individuales. Y hoy vemos gente que se dice liberal y que toma medidas para restringir las libertades individuales. Bueno, yo creo sí, y eso es un error muy grande. El liberalismo nunca tuvo por objeto crear un modelo de país. O sea, los liberales no lucharon para imponer un modelo de sociedad. Los liberales lucharon para que el gobierno no los moleste y para que respete sus derechos. Y después cada uno eligió el curso de vida que quiere elegir. Cuando ciertos grupos que se llaman liberales lo que intentan es decir, mire, cuando nosotros gobernemos la sociedad va a estar diseñada de esta manera, en realidad yo creo que no están aplicando lo que es el liberalismo de verdad. Ricardo Rojas, autor del ensayo Individuo y Sociedad, gracias por esta conversación. Muchas gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.